¿Se puede señalar fechas exactas para eventos apocalípticos? Últimamente, a través de la Internet, el señor Ricardo Salazar, de nacionalidad peruana, quien se autodenomina el pastor de Japón, ha profetizado con fecha exacta diversos eventos apocalípticos que ha provocado preocupación, pánico y zozobra en mucha gente, al punto que nos ha hecho recordar al belga Patrick Geril, quien anunciaba un cataclismo para el 21 de diciembre del 2012, el cual jamás se cumplió. Entre las cosas que ha profetizado Ricardo Salazar, tenemos la apertura del sexto sello de Apocalipsis, entre el 22 de julio de 2015 y el 18 de agosto del mismo año, el cual incluía un megaterremoto en Japón que fluctuaría entre 10.2 y 12.5 grados en la escala de Richter, y simultáneamente otro en USA en la costa oeste que finalmente no ocurrió. También dijo que para el 16 de mayo del 2016 estaría chocando un asteroide la Tierra de 9 kilómetros que mataría a 1.200 millones de personas, y con esto se estaría abriendo el juicio de la segunda trompeta de Apocalipsis. Además dijo que el 16 de junio del 2016 empezaría la Tercera Guerra Mundial, y en el 2020 entraría en la escena mundial el Anticristo. En esta presentación veremos si bíblicamente se puede señalar o determinar fechas exactas para eventos apocalípticos. Apreciado lector, en estos momentos voy a citar Mateo capítulo 16 versos 2 y 3, cuando Jesucristo dijo lo siguiente: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Si escudriñamos este pasaje, nos damos cuenta que Jesucristo nos manda a reconocer las señales de los tiempos, y precisamente en Mateo capítulo 24 están contenidas las señales para su segunda venida y del fin del siglo o fin de la era de la gracia de Dios. Ojo, no habla del fin del mundo, como el señor Ricardo Salazar expuso como título en uno de sus videos titulado 2023, el fin del mundo, profecía Ricardo Salazar, publicado el 22 de junio del 2015. Los creyentes en Jesucristo, en quienes mora el Espíritu Santo, y siguiendo la enseñanza bíblica, estamos en la obligación de distinguir las señales de los tiempos, es decir, las señales relativas a la política, la ciencia, la religión, los acontecimientos históricos, etc., para concluir en qué situación nos hallamos respecto del fin del siglo o fin de la era de la gracia de Dios, y prepararnos así para el glorioso regreso de Jesucristo, porque una vez que regrese instaurará un gobierno milenial, y esto lo dice Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 6. En Mateo capítulo 24 versículos 1 y 2, Jesús profetiza la destrucción del templo judío, cosa que efectivamente ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito destruyó Jerusalén y se dio inicio a la diáspora judía, mediante la cual el pueblo hebreo estuvo disperso y errante por todo el mundo. Los discípulos que al momento de la ascensión de Jesucristo ya tenían conocimiento de lo que le iba a ocurrir a Jerusalén, le preguntan a Jesús que les dé una fecha exacta acerca de la restauración de Israel como reino o país. Y finalmente Jesús les dice que dicha fecha no está permitida para el hombre conocerla. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7, y lo cito textualmente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesucristo en Mateo capítulo 24 versículos 32 al 36 menciona de manera simbólica a la higuera, para referirse a Israel, y esto usted lo puede corroborar a través de dos pasajes de la Biblia, que son Oseas capítulo 9 versículo 10 y Jeremías capítulo 24 versículos 3 al 7, donde se identifica al pueblo de Israel con la higuera. Sabemos que Israel es el reloj profético de Dios en cuanto a los acontecimientos apocalípticos que afectarán a toda la humanidad. Por eso Jesús, hablando en parábola en Mateo capítulo 24 versículos 32 a 36, dice que cuando la higuera florezca, y llegó a florecer cuando Israel fue fundado como Estado el 16 de mayo de 1948 por mandato de la ONU, su segunda venida estaría a las puertas, y que la generación que nació cuando la higuera floreció,
o sea, la generación que nació cuando el Estado de Israel fue fundado en 1948, sería testigo presencial de su segunda venida. Y solo cuando ocurrió la fundación del Estado de Israel, recién los cristianos pudimos darnos cuenta que dicha profecía se había cumplido, y no hay referencia histórica que alguna persona haya anticipado con fecha exacta el nacimiento del Estado de Israel. Estimado lector, ¿ahora entiende usted por qué Jesucristo, cuando estaba por ascender al cielo, dijo a sus discípulos que no toca saber a los hombres los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Es por ello que Jesucristo no les dio una fecha exacta a sus discípulos acerca de la restauración de Israel como reino o país. Y esto es así porque el nacimiento del Estado de Israel constituye un evento crucial y profético para la segunda venida de Cristo, y eventos anteriores, como son los relativos a los eventos apocalípticos, los mismos que nos hablan del juicio de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas. En consecuencia, si Dios no permitió al hombre conocer de manera anticipada cuando florecería la higuera, o sea, el Estado de Israel, tampoco le estará permitido al hombre saber con fecha exacta los eventos relativos a los juicios de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas. En otras palabras, Dios no permite saber al hombre con fecha exacta los eventos apocalípticos. Dicho de otra manera, los eventos apocalípticos y su ocurrencia con fecha exacta le pertenece a Dios de manera exclusiva y reservada. Sin embargo, algunos creyentes quieren justificar que Dios sí permite conocer al hombre la fecha exacta de ciertos eventos. Eso es cierto, pero los eventos que voy a nombrar nada tienen que ver con eventos apocalípticos. He allí el error en que incurren dichos creyentes. Citan, por ejemplo, Jonás capítulo 3, versículo 4, cuando el profeta caminando por la ciudad de Nínive predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ya sabemos que la ciudad no fue destruida porque Nínive arrepintió de la predicación de Jonás. Pero el asunto aquí a resaltar es que Dios permite saber la ocurrencia de un evento, pero este no es apocalíptico. Otro pasaje mediante el cual ciertos creyentes pretenden justificar que Dios sí permite hacer conocer fechas exactas de ciertos eventos lo encontramos en Isaías, capítulo 21, versículo 16, que dice: porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Esta fecha exacta no tiene nada que ver con un evento apocalíptico. En Isaías capítulo 32, versículo 10 dice: de aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Del mismo modo, este evento tiene fecha exacta, pero no es un evento apocalíptico. Por eso Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Y cuáles son las cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios? Precisamente las fechas exactas de los eventos apocalípticos. ¿Y cuáles son las cosas reveladas para nosotros y nuestros hijos? Precisamente las fechas exactas de eventos no apocalípticos, como pueden ser los pasajes ya citados de Jonás capítulo 3 versículo 4, Isaías capítulo 21 versículo 16 e Isaías capítulo 32 versículo 10. En consecuencia, lo que hace Ricardo Salazar de fijar fechas exactas para la apertura del sexto sello de Apocalipsis entre el 22 de julio y 18 de agosto del 2015, con la ocurrencia de un megaterremoto entre 10.2 y 12.5 grados, que finalmente no se cumplió, así como fijar la ocurrencia del juicio de la segunda trompeta de Apocalipsis, que indica la caída de un asteroide a la Tierra el 16 de mayo de 2016, y otros eventos con fecha exacta, es antibíblico y anticristiano, y tiene que ser rechazado de plano en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 23 versículo 16: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jeremías capítulo 23 versículos 31-32 sentencia: dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová,
Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. En los versículos citados anteriormente, la palabra de Dios nos hace ver que algunas personas pueden profetizar del engaño de su propio corazón o de su mente carnal. Toda profecía que dé una persona que sería creyente no deberá contradecir la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, según nos dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. En el caso de las profecías de Ricardo Salazar y del belga Patrick Cheril, que predijo un cataclismo para el 21 de diciembre de 2012, y de toda persona que profetice eventos apocalípticos con fecha exacta, están contradiciendo la Biblia y por lo tanto tienen el carácter de antibíblicas y no merecen ser tomadas en cuenta. Que van a venir tiempos muy difíciles para este planeta, no cabe duda que así será, pero la ocurrencia de eventos catastróficos está en la soberanía de Dios, y es de su absoluta competencia y no es posible que el hombre lo conozca con fecha exacta, aunque sabemos por la palabra de Dios que estamos viviendo los principios de dolores, a que hizo referencia Jesucristo en Mateo capítulo 24, y de hecho veremos eventos muy fuertes antes de la tribulación. Como mencioné, Jesucristo nos dejó en Mateo capítulo 24 señales, indicios o un marco referencial para su segunda venida y para los eventos apocalípticos relacionados con ella. Y todas mis presentaciones acerca de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento y sobre el anticristo apuntan en esa dirección. Y ya que se está hablando de profecías, la Biblia nos manda a probar los espíritus en 1 de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 3, que dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Explicaré el versículo citado con el siguiente ejemplo. Si yo escucho una voz audible que me hace una revelación, la manera de saber si esa voz proviene de Dios es pedirle que esa voz confiese que Jesucristo vino en carne y adicionalmente que dicha voz confiese que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, si a esa voz audible que me hace alguna revelación le pido que confiese o que declare que Jesucristo vino en carne y adicionalmente que declare que Jesucristo es el Señor y efectivamente lo llega a hacer, eso quiere decir que esa voz proviene de Dios, porque será el Espíritu Santo quien me estará hablando. El demonio no puede confesar ello. Y si esa voz no confiesa que Jesucristo vino en carne, ni confiesa que Jesucristo es el Señor, eso quiere decir que un espíritu inmundo o demonio está suplantando o imitando a Dios. Usted podrá imaginarse cuántas apariciones o voces engañosas pueden darse sin que el creyente pueda asesorarse si la voz que oye es de Dios o la de un demonio, porque está escrito en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, que dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En resumen, según los versículos bíblicos que he citado, una persona puede profetizar a través del Espíritu Santo o a través del engaño de su propio corazón o mente carnal, o puede profetizar siendo engañado por un espíritu inmundo o demonio. Amado lector, si usted es una persona que creyó en una profecía con fecha exacta y vio que no se cumplió, no es que Dios haya fallado, simplemente dicha profecía no vino de Dios, ni él estuvo involucrado en ello. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 22. Por ello, usted no debe de caer de su fe en Dios, porque todo lo que está escrito en la Biblia tendrá fiel cumplimiento, aun a pesar de los falsos profetas, porque escrito está en Números capítulo 23 versículo 19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
Y Romanos capítulo 3 versículo 4 agrega: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por ello, ahora usted más que nunca debe aferrarse a la palabra de Dios y consagrar su vida en santidad y rechazar el pecado. Y si nunca aceptó a Jesucristo como su único Salvador, es el momento oportuno que usted se arrepienta de sus pecados y lo haga, porque todo ello es señal de que la venida de Cristo está cada vez más cerca. Hay que recalcar que actualmente estamos en el periodo de principios de dolores, a que hizo referencia Jesucristo en Mateo capítulo 24, y que una vez efectuado el arrebatamiento de creyentes al cielo, aparecerá en la escena mundial el anticristo, y se dará inicio a la tribulación de 7 años que nos describe Apocalipsis y el libro del profeta Daniel. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 11 nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que he hecho, hablar conforme a la palabra de Dios, y sin ir más allá de lo que está escrito, tal como sostiene Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6, que sentencia: para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dios le bendiga.